Dios le bendiga más. Hoy le voy a hablar sobre de qué se celebra en este mes, sobre la Biblia. El 27 de febrero, el Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana. Sin embargo, los cristianos declaramos el mes de septiembre completo, con el mes de la Biblia. Se escogió esta fecha porque el 26 de septiembre del 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida a español por Casiodoro de Reina, llamada Biblia de Oso. Se llamaba así porque la tapa de esta Biblia tenía un oso comiendo miel desde un panal. Esta traducción, que posteriormente fue recibida por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión Reina Valera, una de las más leídas en la actualidad. La Biblia es una fuente de sabiduría donde el ser humano puede encontrar la paz y equilibrio espiritual que se necesita para llevar una vida fructífera donde prevalezcan el amor y el respeto prójimo. La Biblia debe de ser el manual de la vida de todo hijo de Dios, ya que en ella se encuentra el detalle, sus estatutos y mandamientos, los cuales son necesarios para conocer a Dios y permanecer en Él. Ahora vamos a ponernos en oración. Señor, gracias, te adoramos, te glorificamos, Señor, tú eres el Rey de toda gloria, Señor. Señor, gracias porque nos diste un día más de vida, Señor. Gracias porque nos dejaste ver el sol, Señor. Te pido que seas tú cuidando a cada uno de estas personas, Señor. Que seas tú cuidando a cada persona que esté en la calle, Señor. Que le dé el pan de cada día. Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona de este mundo, Señor. Que seas tú mandando entendimiento, Señor, al que vaya a escuchar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a recibir el ministerio de adoración. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos oigan. Vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
soy por tu espíritu. Gloria te veo, Dios, en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria te veo, Dios. De gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 La Biblia es un libro de origen divino, que Dios es el autor de ella y que el tema principal desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Su mensaje principal es salvación para sus escogidos por medio de Cristo y su propósito es glorificar a Dios. La Biblia se escribió en un lapso de 1600 años. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Aproximadamente la Biblia fue escrita por unos 40 escritores en 3 continentes, Asia, África y Europa. Vemos cómo Dios cuidó su palabra todos estos años hasta hoy. La Biblia permanece a pesar del tiempo, agresiones y más. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy veremos que Dios es el autor de la Biblia. Él inspiró a hombres comunes para que escribieran lo que Él quería enseñarnos. Es por eso que se dice que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Inspirada se compone de las palabras griegas theos, que significa Dios, y pnei, que significa respirar, que quiere decir que Dios respiró la palabra. Es la respiración fuerte y consciente de Dios sobre los hombres que los capacita para dar expresión a la verdad. Es Dios hablando a través de los hombres. Imaginen, Dios respirando, respira, exhala y su aliento llega al hombre, el cual lo respira, y ahora su respiración es de Dios, pero con el aliento de Él. Así podemos entender que la palabra es inspirada. Dios inspiró toda la palabra completa, cada palabra y toda la palabra. Nunca debemos olvidar eso. Dios es el único autor y lo que Él quiso decirnos lo dijo y se cerró con el último libro. Y nadie puede añadirle o quitarle nada a su palabra. Dios utilizó a varios hombres para que la escribieran, unos 40 escritores, que van desde pastores, pescadores, reyes, médicos, rabinos, recaudadores de impuestos, etc., que vivieron en diferentes épocas. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También debemos recordar que la Biblia es verdad. Nos dice un salmo que son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. También Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ellas dan testimonio de Cristo. Solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a conocer y entender la Biblia. Busquen en sus Biblias 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Recuerden que Él nos abre los ojos a las verdades espirituales. La palabra de Dios nos enseña, corrige, instruye para saber lo que Dios desea de nosotros, para aprender a hacer su voluntad, conocerlo y amarlo. Nos prepara para llegar a ser como Cristo. Por eso es muy importante atesorar la palabra, guardarla en nuestro corazón. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Pues leyéndola, estudiándola, memorizándola y compartiéndola. Nunca lo olvides. Dios nos ayude a que su palabra penetre como una espada en nuestros corazones y podamos compartirla y ser de buen testimonio y reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Mi nombre es Aisha Rojas. Reciban bendiciones de Dios en sus vidas. Yo me siento bendecida y privilegiada de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un honor estar aquí reunidos para compartir sobre la palabra de Dios. Antes, acompáñenme a orar para que sea Dios que ponga palabras en mi boca a fin de darle toda la gloria y honra a Él. Amante Padre, gracias porque puedo estar aquí compartiendo una palabra, Señor. Sé tú con cada una de las personas que estamos aquí reunidas, los que vienen de camino y los que lamentablemente no pueden estar aquí. Sé tú con cada uno de ellos en sus vidas. Señor, mira a las personas que tienen necesidad. Sé tú con esas personas. En el nombre de Jesús, amén. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Y por eso yo quise traerles un tema acorde. El tema del que les estaré hablando será permaneciendo en su palabra. Así que yo quisiera que me acompañaran a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Con un amén comenzamos. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para el cristiano es imprescindible permanecer en la palabra de Dios, porque como acabamos de ver, la Biblia no es un libro cualquiera que fue escrito por cualquier escritor. La Biblia es la palabra viva del Señor. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Es lo mismo que dijéramos que Dios es el autor de este libro. También podríamos decir que Dios ordenó que sus palabras fueran plasmadas en un libro. En resumen, podríamos decir que Dios mismo se ha revelado y Él mismo puso sus propias palabras en boca de sus profetas, para hoy nosotros poder tener un manual para vivir en obediencia. Aleluya. La Biblia, por ser la palabra de Dios, la misma voz de Dios, debe ser nuestra única regla de lo que debemos creer y hacer. Como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos tener en cuenta que la palabra de Dios está por encima de toda opinión y sobre todas las cosas. La palabra de Dios es la única regla que Dios nos ha dejado para poder vivir
de acuerdo a su forma, de acuerdo a su voluntad. Y es la única regla que Dios nos ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar en Él. Las Escrituras, por el solo hecho de ser la palabra de Dios, son útiles. La palabra útil significa ventajosa, beneficiosa, es decir, sirve para el propósito para el cual ha sido dada. La primera utilidad que podemos ver es que fue dada para enseñar. Solamente la Escritura nos puede enseñar a permanecer en Dios. Dice Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Ninguna persona puede enseñarte lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Porque como dije antes, la palabra de Dios fue lo único que Él nos dejó para que pudiéramos vivir en obediencia conforme su voluntad. Solamente la Escritura nos puede enseñar a permanecer en Dios. También dice en Mateo 24:35, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios sería además útil para redarguir. Eso es una palabra que nosotros habitualmente no usamos. Entonces, yo me imagino que casi nadie de los que están aquí sabe lo que significa redarguir. ¿Alguien sabe? Redarguir significa reprender, para traer convicción a nuestros corazones. Redarguir en términos bíblicos quiere decir aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Sería como amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Leer la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay esquina de nuestra mente o de nuestro corazón que pueda escapar del poderoso análisis que sucede cuando pasamos tiempo leyendo las palabras de nuestro Padre Celestial. Porque cada vez que leemos la Biblia, un ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú lees eso, tú te pones a darle mente que ayer tú desobedeciste a tu mamá y a tu papá. Entonces tú dices, oh, pero yo desobedecí a mi mamá y a mi papá. Yo no estoy viviendo conforme lo que quiere Dios, conforme a su palabra. Y tú te dices, bueno, ya mañana yo no lo puedo volver a hacer. Déjame yo pedirle perdón a Dios y a mi madre. Si leemos la Biblia con corazones abiertos, al mover del Espíritu Santo, esa lectura nos cambiará. Nos mostrará lo que debemos mejorar o dejar atrás. La condición real de nuestro ser interior. Y cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en nuestros corazones. Porque cada vez que tú lees la Biblia, Dios va y toca la puerta de tu corazón. Y si tú lo dejas entrar, y si tú no lo dejas entrar, al otro día cuando tú vuelvas a leer la Biblia, Él va a volver a tocar. Y hasta que lo dejes entrar, por esa razón debemos leer la Biblia todos los días. Saquen aunque sea 5 minutos para leer la Biblia. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios
es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y es que la Escritura también es útil para corregir, para arreglar y poner en orden las cosas en nuestra vida. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Porque si nosotros como niños, jóvenes, adolescentes o incluso adultos empezamos a corregir poco a poco los errores que hemos cometido, en un futuro vamos a ser personas de bien, conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Porque y también la palabra de Dios es útil para instruir. Este término está relacionado con la disciplina, es decir, en pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque imagínense que cuando ya usted empieza a tener la mentalidad y saber lo que es bueno y lo que es malo, se le van a presentar 2 caminos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En el lado izquierdo va a estar todo de color rosa, va a estar muy floreciente, no va a tener obstáculos y tú vas a poder llegar hasta el final muy fácilmente. Sin embargo, del lado derecho va a haber un montón de serpientes venenosas que te quieren hacer fallar, un montón de piedras para que te caigas, que te llenan de tentaciones. Pero al final hay cosas muy distintas. Al final del camino de color rosas no hay recompensa, hay tormento, hay algo que te va a hacer sentir mal por toda la eternidad. Sin embargo, por el camino en que hay muchas rocas y serpientes venenosas, al final tú tendrás una recompensa. Y será estar con Dios por toda la eternidad. Porque tú te puedes caer, pero tienes que volverte a levantar. Tú no te puedes quedar abrazando el piso. No te puedes enamorar del piso. Tienes que pararte y volver a comenzar otra vez. Y también la palabra de Dios es útil para instruir. Como ya dije, este término está relacionado con la disciplina. Es decir, pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. A través de la Biblia recibimos dirección para saber el camino a seguir. Son tantas las decisiones que debemos tomar a diario. Porque yo sé que desde pequeño que estamos, desde los 5 años, voy a dar un ejemplo. A nosotros se nos sale una que otra mentira. Por eso tú tienes que leer tu Biblia y tú tienes que volver a pensar. Y tú tienes que decir, no, yo no puedo decir esa mentira, no. Es que yo no puedo. Yo vivo conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos ayuda a clasificar o a saber lo que viene de Dios y lo que no. Lo que nos acerca a Él y lo que no. Por eso es tan importante pasar tiempo en oración leyendo su palabra. Pero no es solo leyéndola, porque yo sé, yo también voy al colegio
o a la universidad o al trabajo, y a veces nos dicen, lee la página 17 de tu libro, y tú sabes qué uno hace, la lee para obedecer, pero no le entiende, no sabe de qué se trató. Pues cuando vayamos a leer la Biblia, nosotros debemos leerla y estudiarla. Debemos entender todo lo que dice. Si usted tiene que buscar, preguntar qué significan las cosas, hágalo. Y por supuesto, una vez reconocemos lo que Él desea que hagamos, debemos dar los pasos de obediencia siguiendo la luz que ilumina nuestro camino. Yo no sé si ustedes han visto, pero a veces por la calle pasan unos hombres que llevan caballos y los caballos llevan cartoncitos así. Ahí en los ojos, así. Hay uno de este lado y uno de este lado, ¿no es verdad? Entonces, si usted tiene que ponerse 2 Biblias y amarrársela con cinta, usted lo hace. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ay, santo. Aleluya. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero es que si no leemos la Biblia, ¿cómo ustedes creen que Dios va a entrar en nosotros? Es la Biblia que necesitamos, la palabra de Dios. Bueno, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que era lo que estábamos leyendo al principio, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El término perfecto significa que podemos alcanzar la madurez completa. No significa que todas nuestras acciones tienen que ser perfectas, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, está bien. Porque Dios, no es verdad que si yo digo una mentira pequeña, como uno le dice ahora, una mentira blanca, y otro va y dice una mentira grande, Dios no la va a clasificar así. Mentira es mentira, Él no va a decir es pequeño o grande, Él no va a tomar en cuenta eso. En términos espirituales, la madurez no tiene que ver con edad. Como nosotros como niños, adolescentes, jóvenes, podemos tener una madurez como la de un adulto. Y un adulto puede tener una madurez como un niño, espiritualmente hablando. Gloria a Dios. Luego presentó al hombre de Dios como enteramente preparado. Es decir, que la palabra de Dios puede prepararle a usted para realizar en la vida toda buena obra. Toda la escritura ha sido dada por inspiración de Dios y toda debe utilizarse el día de hoy para suplir necesidades. Ay, santo. Gloria a ti, Señor. En 1 de Pedro 2, 2 y 3 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Debemos anhelar recibir el alimento de la palabra de Dios. Nuestro deseo debe parecerse al de un bebé recién nacido que ansia la leche materna.
Pues solo las palabras de nuestro Padre saciarán nuestra hambre espiritual. Porque si no leemos la Biblia, no vamos a tener ninguna manera de interactuar con Dios. Es cierto, podemos orar, podemos venir a la iglesia, pero si no leemos la Biblia, algo va a faltar. Y como dije antes, el camino izquierdo va a estar de color rosa. Pues es que usted puede bailar en el camino derecho. Claro, usted se puede gozar incluso más del camino izquierdo. Ay, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si deseamos ser cristianos fuertes que reciben y glorifican a Dios en todo, debemos alimentar cada día con su palabra y pedirle que nos ayude a reflejar más de Él. Aunque el camino no sea fácil, ustedes van a ver la recompensa al final. Gloria a ti, Jesús. Así mostraremos al mundo el gozo de la salvación y de servir al Señor. Debemos leer la Biblia todos los días. Debemos reflejar en el Señor. Debemos orar. Para el cristiano, la Biblia es lo más importante porque el Señor plasmó su palabra en un libro para que nosotros tengamos un manual, para que nosotros podamos seguir siendo hijos de Él, para que vivamos conforme a su voluntad. Hasta aquí mi parte. Bendiciones, el gozo del Señor les acompañe y nos vemos en una próxima entrega.